Mis hermanos, Dios los bendiga un día más, su hermano Teo en Cristo. Voy a compartirles un capítulo más de la palabra de Dios. Estamos por concluir con el libro de Segunda de Timoteo. Voy a compartirles hoy día el capítulo número 4. Para que saque su Biblia, mis hermanos, si tiene una Biblia con usted o allí mismo en su teléfono, se encuentra también la aplicación de las Sagradas Escrituras. Así es que búsquela para que compartamos el mensaje de Dios. Yo siempre les doy tiempo, mis hermanos, para que si quieren encontrar su Biblia o buscar en ese momento que usted está escuchando la palabra de Dios a través de esta su radio, busque pues la palabra de Dios en su teléfono o ahí en su Biblia. Así es que comencemos pues, mis hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra insistente a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la santa doctrina, sino que buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles a captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Por eso debes estar siempre alerta. Supera las dificultades, dedícate a tu trabajo de evangelizador, cumple bien tu ministerio. En cuanto a mí, estoy a punto de sacrificar mi vida y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa, con la que me premiará aquel día el Señor, juez justo, y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. Apresúrate a venir a mí lo antes posible, pues Demas me ha abandonado. Estaba apegado a este mundo y ha vuelto a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo. Toma contigo a Marcos, pues me será muy útil para el ministerio. A Tíquico lo mandé a Efeso. En cuanto vengas, tráeme la capa que dejé en Troade, en casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro el herrero me ha causado mucho daño. El Señor le dará su merecido por lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, pues habla contra lo que predicamos. La primera vez que presenté mi defensa, nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron. Que Dios no les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo llenándome de fuerza para que el mensaje fuera proclamado por medio de mí y llegara a oídos de todos los paganos. Y quedé libre de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te saludan Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor sea contigo. La gracia sea con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy hermosas cartas, sobre todo para predicar la enseñanza de Dios. Dice San Pablo que le ruega a Dios y a Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar. Y te digo, predica la palabra insistentemente, a tiempo y a destiempo. Prediquemos la palabra a tiempo y a destiempo. No perdamos nuestro tiempo, mis hermanos, en cosas inútiles, en cosas que no van a servirnos de nada y que al fin de cuentas todo va a quedarse aquí. A veces perdemos nuestro tiempo en cosas inútiles y a nuestro Dios Padre no le gusta que nosotros vivamos para otras cosas. El tiempo debe ser totalmente para Dios, en su totalidad, al 100%. La palabra de Dios es más importante que cualquier otra cosa
a la que usted se dedique. Si Dios quiere, mis hermanos, su evangelio va a ser transmitido a todas las naciones, aunque ellos no quieran escuchar. ¿Usted cree que la gente que vive en el mundo no escucha la palabra de Dios? Sí la escucha, pero como no les conviene lo que el Señor nos pide que hagamos en esta vida, que seamos personas prudentes, que no seamos personas malas con las demás, sino que nos dejemos llevar por el bien. La demás gente, mis hermanos, que vive en el mundo lo conoce eso, y aún así se deja llevar por el demonio, por las cosas que no sirven para nada. Dios nuestro Señor quiere, mis hermanos, que caminemos con fuerza, con poder, como lo hizo San Pablo y todos sus apóstoles. Aquí Él les manda saludar y les manda decir a Timoteo y a todos los que se encontraban con Timoteo que su partida ya estaba cerca. Dice: por eso debes estar siempre alerta, supera las dificultades, dedícate a tu trabajo de evangelizador, cumple bien tu ministerio. En cuanto a mí, estoy a punto de sacrificar mi vida y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa, con la que me premiará aquel día el Señor juez justo, y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. Hermanos, vemos que es un buen saludo para San Timoteo de parte de San Pablo, pero a la vez yo me imagino que fue una tristeza cuando recibió esta carta por estas palabras que San Pablo le dice a San Timoteo del versículo 5 al 8. Son palabras como las de Jesús cuando les dijo a sus apóstoles que Él iba a Jerusalén para entregar su vida. Y en realidad, mis hermanos, todo esto que sucedió en aquel tiempo es como si ellos les hubieran avisado a sus seguidores que no iban a estar ya por mucho tiempo aquí. ¿Cuántos de nosotros podemos anunciar un futuro en la actualidad? ¿Pudiéramos, si tuviéramos la santidad de San Pablo, si tuviéramos la santidad de cualquier otro santo que entregó su vida por Dios nuestro Señor, que no tuvo miedo a las persecuciones, no tuvo miedo a las cadenas, no tuvo miedo a nada de eso? Y nosotros tenemos miedo a todo eso. Sin embargo, nosotros no somos perseguidos como fueron perseguidos ellos por llevar el evangelio del Señor a las demás naciones. Si nos dejamos llevar por Dios, mis hermanos, llevando su palabra, no dejándonos llevar por el demonio, sino que sea Dios que nos siga encaminando detrás de Él, sin dejar sus pasos, sin dejar que las dificultades nos atrapen, vamos a proseguir en el camino del Señor. Ya en los últimos versículos le dice a San Timoteo que se apresure, que vaya a visitarlo, ¿verdad? Le mandan saludos todos sus amigos y compatriotas que están con él. Sin embargo, entre esos de los cuales San Pablo le está hablando a San Timoteo, le manda recomendaciones para que se cuide de muchos de ellos. Vamos a leer, mis hermanos, del 13 en adelante, para que comprendamos su mensaje. Dice: cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troade, en casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los pergaminos. Alejandro el herrero me ha causado mucho daño. El Señor le dará su merecido por lo que ha hecho. Ten cuidado con él también tú, pues habla contra lo que predicamos. La primera vez que presenté mi defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos me abandonaron. Que Dios no se los tenga en cuenta. San Pablo, cuando habla de esta manera, le pide a Dios que no les tome en cuenta los pecados por los que a él le habían hecho daño. Nosotros, cuando alguien nos hace un daño, lo primero que pensamos es en el desquite, en ofenderlos de igual manera o peor a aquel que nos hizo el daño. Y no debemos causar daño a nadie. Aquí San Pablo no se dejó llevar por la maldad del demonio. Es más,
a todos aquellos que lo abandonaron, aún así, mis hermanos, yo les aseguro que San Pablo pedía a Dios por ellos, para que cambiaran de proceder, cambiaran su camino torcido por un camino derecho. Porque los apóstoles, mis hermanos, llevaban mucha santidad en su interior. No se dejaban llevar por la maldad. Ellos querían imitar en todo a Jesús, realmente de igual manera. A eso estamos llamados, mis hermanos, a imitar a Jesús nuestro Señor, de no causar daño a ninguna persona y de tratar bien a todos nuestros hermanos, a todo aquel que se acerca a Dios y que está entre nosotros. Amémoslo, pero amemos mucho más a todo aquel que nos hace daño, pidiéndole a Dios por ellos para que cambien su conducta. Cuando San Pablo era llevado a los tribunales, al igual que Jesús, muchos estaban con él, pero muchos estaban en contra de él. Y todo esto que sucedía era para que la palabra que hoy nosotros estamos leyendo, que hoy nosotros, gracias a San Pablo, que escuchó a Dios nuestro Señor, es que somos instruidos a través de ella. Es una enseñanza grandiosa que cuando Él enseñaba, enseñaba con poder. Con las mismas palabras yo les aseguro que nuestro Señor Jesús llegó a enseñar. Porque no tenían miedo a las persecuciones, siendo que los encontraban indefensos y que siempre hablaban con la verdad, porque nunca echaban mentiras de la palabra de Jesús. Siempre hablaban lo que el Señor había enseñado, para que se predicara la palabra de Dios de la misma manera. Y la palabra de Dios, mis hermanos, no debe ser cambiada por ninguna persona. Debe proseguir de la misma manera que fue enseñada hasta el día de hoy. Sigamos de la misma manera enseñándola. No le cambiemos. Dice, la primera vez que presenté mi defensa, nadie estuvo a mi lado. Todos me abandonaron. Que Dios no se los tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo, llenándome de fuerza, para que el mensaje fuera proclamado por medio de mí y llegara a oídos de todos los paganos. Y llegara a oídos de todos los paganos. De todos los pueblos que no habían sido los elegidos por Dios. En el Antiguo Testamento, esos eran los pueblos paganos. ¿Por qué se les llamaba paganos? Porque no acogían el mensaje de Dios en aquel entonces. Y a esos países, a los que nunca aceptaron la palabra que les fue transmitida a los judíos, a esos países fue enviado San Pablo. Para San Pablo no fue nada fácil. Él lo hacía con mucho esmero y con mucho amor, porque sabía bien lo que iba a recibir, la corona que iba a recibir. Él no esperaba una recompensa humana como la esperamos nosotros aquí en la tierra. Él esperaba algo más grande, que es la gloria. Y yo les aseguro, mis hermanos, que desde allá, todo aquel que hace el bien para que el evangelio se siga expandiendo, está recibiendo gracia de nuestro Dios Padre. Y desde allá también San Pablo y todos aquellos que llevaron bien su ministerio, desde allá también nos miran. Y ellos interceden también por nosotros porque son santos. Llegaron a la santidad y se merecieron esa santidad. Ojalá y nosotros merezcamos un poquito de eso. Que no cometamos el pecado que nos arraiga en nuestro cuerpo, en nuestra persona. Con nuestros ojos pecamos mucho, pero pecamos mucho más con la boca. Los actos que cometamos, no los cometamos, mis hermanos, con maldad. Y no hablemos mal de todas las personas que se dedican a enseñar. De la manera que lo hagan, si lo están haciendo en nombre del Señor, pero no están instruidos al 100%, escúchelos. Porque tarde que temprano esas personas van a llegar al conocimiento de Dios. Cuando piden el Espíritu de Dios entre ellos, el Espíritu los inunda de su amor y les da la sabiduría que aquella persona está pidiendo para llevar el Evangelio de Dios como debe ser. Entonces no torzamos, mis hermanos, el camino de los demás, ni pensemos que nosotros somos los únicos que sabemos hacerlo todo.
sino que estemos atentos también a lo que nos enseñan otros. A veces creemos tener más sabiduría que otros, y cuando aquella persona a la que estamos diciéndole algo, hablándole algo de Dios, nos sale, mis hermanos, con unas palabras que jamás hemos escuchado, que inclusive se encuentran en las escrituras, y jamás nosotros le habíamos puesto atención de la manera que esa persona nos la está diciendo. Así suceden las cosas, porque la palabra de Dios nunca, mis hermanos, la vamos a llevar a cabo de la manera que Él nos lo pide. Ojalá y pudiéramos llevarla a cabo como Dios la pide, que no nos dejemos llevar por nada malo, sino que siempre estemos en lo bueno que es de Dios, que sigamos caminando y sigamos haciendo la voluntad de Dios nuestro Señor y de Cristo Jesús. San Pablo se refiere siempre así en sus cartas a todos sus hermanos, a todos aquellos que fueron instruidos por él. Siempre les enseñó que mencionaran a Dios Padre, pero de Jesús nuestro Señor nunca se olvidó. Estamos arraigados en los dos, tenemos un amor por los dos, y el Espíritu Santo, que es el tercero, no lo olvidemos porque es el que da la fuerza, es el que da la sabiduría y es el que nos instruye a través de Dios Padre y de Dios Hijo. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.